Hola a todos, bienvenidos a una clase más de nuestro curso de Mecánica 2. En esta ocasión vamos a ver cuál es el método de solución para la ecuación de onda que encontramos en la clase anterior. Entonces, debido a que el procedimiento acá es un poco más de calcular más que de conceptos, por eso esta clase pues, se basa en un documento más que en una presentación. Entonces este documento se los voy a hacer llegar también junto con la clase para que lo puedan seguir de manera detallada. Entonces en este video solo quiero resaltar algunas ideas importantes que deben tener en mente. Entonces, en primer lugar, la ecuación 1 es la ecuación que gobierna la propagación de las ondas en una cuerda que ha sido eh, tensada y que está fija en sus extremos. Entonces, como habíamos dicho, esta ecuación pues la hemos deducido en este contexto, pero ecuaciones similares obedecen, por ejemplo, las ondas electromagnéticas o las ondas en una superficie de agua o incluso ondas sonoras, de las cuales vamos a tratar más adelante. Y el método por el cual se resuelve es el llamado método de separación de variables. Entonces, este es uno de los métodos más utilizados para resolver ecuaciones diferenciales parciales, como es nuestra ecuación de onda que aparece acá. Entonces, de lo que se trata esta clase es de ir despacio y paso por paso para entender cómo funciona el método de separación de variables. Entonces, esto está desarrollado en la sección 8.2 del libro, que está pues de manera un poco rápida, ¿verdad? Acá hacemos énfasis en algunos detalles que se dan como por sentados, ¿verdad? Que el lector ya debería saber. Entonces, vamos a tomarnos el tiempo de ir paso por paso para ver cómo funciona el método de separación de variables. Entonces, el método de separación de variables empieza de esta manera. Empieza sustituyendo una solución. Entonces, si nos damos cuenta, la incógnita es la función u, que depende de x y de t. Entonces, todo empieza asumiendo que la función u se puede escribir como el producto de dos funciones separadas, una función que depende solo de x y una función que depende solo del tiempo. Y esto es básicamente la esencia del método de separación de variables. Entonces, ahora, ¿por qué lo hacemos así? ¿Verdad? Es porque funciona, básicamente, ¿verdad? Es decir, uno prueba darle una forma a la solución y si no funciona, pues no estaríamos hablando de este método, sino tal vez de alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, el método de separación de variables empieza así, ¿verdad? Escribiendo la solución como el producto de dos funciones diferentes, una que depende solo de x y otra que depende solo del tiempo. Luego lo que hacemos es sustituir esto en nuestra ecuación diferencial parcial. Y lo que sucede es que cuando lo sustituimos y simplificamos un poco, podemos escribirla de esta manera. De tal forma que el lado izquierdo contiene solo la variable x y el lado derecho solo las variables que dependen de el tiempo. Y entonces cuando nosotros podemos hacer eso, básicamente cada lado se iguala a una constante. Y es una constante porque es la única manera en que dos funciones que son totalmente independientes una de la otra, en este caso el lado izquierdo que depende solo de x y el lado derecho que depende solo del tiempo, ¿verdad? Pueden ser iguales. Es decir, si nosotros tenemos una f de x igual a una g de t y necesitamos que sean iguales, la única manera en la que pueden ser iguales es si son iguales a una constante. Entonces, esto vale la pena detenerse un poco y pensarlo, ¿verdad? Porque es uno de los puntos cruciales de nuestro método de separación de variables. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, ¿verdad? Pues básicamente igualamos cada lado a una constante y esa constante le vamos a llamar menos omega cuadrado. En lugar de llamarle simplemente k, por ejemplo, le ponemos un signo menos y la elevamos al cuadrado porque esto nos va a simplificar los cálculos más adelante. Los detalles de por qué están acá en este parrafito, ¿verdad? ¿Por qué menos omega cuadrado? Una vez que hacemos eso,
Pues básicamente lo que tenemos acá en la ecuación 5 son dos ecuaciones diferenciales ordinarias que tienen la forma de el oscilador armónico. Entonces la solución para esta ecuación donde está teta mayúscula, pues tiene esta forma. Y la solución para la ecuación que depende de x tiene la forma que está acá en la ecuación 7. ¿Verdad? Entonces esto es súper fácil de resolver porque básicamente son ecuaciones que tienen la misma forma que un oscilador armónico simple. Entonces, sabiendo quién es teta y quién es x, pues básicamente hemos encontrado nuestra solución. Solo es de recordarnos que u era igual al producto, ¿verdad?, de x por teta. Entonces, a la hora de multiplicarla, la solución u la escribimos de esta forma. Y entonces ahí básicamente tenemos resuelta nuestra ecuación, excepto que hay constantes arbitrarias, ¿no?, a, b, c y d, que debemos encontrar. ¿Y cómo lo encontramos? Ahí es donde necesitamos nuestras condiciones iniciales y condiciones de frontera. Entonces empezamos con las condiciones de frontera. Entonces recordemos que eso lo que nos dice es que los extremos de la cuerda están fijos. Entonces tenemos que evaluar la solución u e imponer esa información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, las condiciones de frontera se escriben así, ¿verdad? El extremo izquierdo, cuando lo evaluamos en x igual a 0, debe ser igual a 0, ¿verdad? U debe ser 0 para cualquier tiempo. Y en el extremo derecho, ¿verdad?, x igual a l, la función u tiene que ser igual a 0 para cualquier instante de tiempo. Entonces, tomamos nuestra función u y evaluamos en estos valores. Entonces, para el extremo izquierdo es sencillo, ¿verdad? Iniciamos acá y luego vamos evaluando la solución hasta que concluimos que la constante c es igual a 0. Entonces, esa parte es fácil. Cuando evaluamos en el otro extremo, en x igual a l, ¿verdad? Acá, esta condición lo que nos dice es que podemos hacer que todo esto sea 0 si escogemos los valores de omega l sobre c de manera apropiada, ¿no? Porque nosotros sabemos que la función seno es 0 en muchas partes. Y entonces lo que hacemos es precisamente escoger omega l sobre c igual a un número entero de pi, ¿no? Y con eso satisfacemos esta condición. Esto lo que nos da es una condición sobre los valores omega de la frecuencia, de los cuales no habíamos dicho absolutamente nada, más que era una constante. Entonces los valores de la frecuencia no pueden tomar cualquier valor, sino que tienen que tomar estos valores, ¿no?, de n pi por c sobre l, en donde n es un número entero. Muy bien, entonces la idea importante de estas frecuencias es que son las frecuencias normales de vibración, ¿verdad? Es decir, la cuerda no puede oscilar en cualquier frecuencia que nosotros queramos, sino que esas frecuencias van a depender directamente de la longitud de la cuerda y de la velocidad con la cual la onda se propaga a lo largo de la misma. Luego que encontramos las frecuencias, pues básicamente nuestra solución queda de esta forma, ¿verdad? Ya cuando sustituimos los valores de omega, ¿verdad? Cuando sustituimos los valores de omega, pues podemos poner explícitamente a cuánto equivale, ¿verdad? Y esto lo podemos simplificar de tal manera que nos queda como en la ecuación 13. Y esta parte en la ecuación 13 es lo que llamamos un modo normal de vibración. La manera de interpretar esa solución es la siguiente. Vemos que cada punto X de la cuerda oscila con una frecuencia omega sub n. Y era lo que decíamos, ¿no? Una de nuestras suposiciones iniciales. Cada punto de la cuerda oscila de manera vertical, ¿verdad?, de arriba hacia abajo. Y podemos entender que el conjunto de vibraciones de cada punto de la cuerda lo podemos ver como una especie de oscilador armónico, cuya amplitud depende de la posición X. Entonces, por eso dejamos esta parte en rojo, porque podemos entender esto como un oscilador armónico, cuya amplitud
depende de X. Entonces van a haber puntos donde las amplitudes son máximas y puntos en donde el movimiento U es 0. Entonces esto es lo que muchas veces se le llama nodos y antinodos de la oscilación. Esta visualización la vamos a hacer un poco más adelante para que quede claro ese punto. Y luego ven que todavía nos falta por averiguar acá los valores de las constantes A y B. Entonces esas las encontramos con las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales son básicamente dar cuál es la posición inicial y la velocidad inicial en el instante inicial para todos los puntos de la cuerda. Entonces acá pues una manera de darle condiciones iniciales es, por ejemplo, asumir que tienen esta forma, es decir, forma de uno de los modos normales de vibración. Y esa sería la manera más sencilla en que la cuerda puede oscilar. Sin embargo, hay formas mucho más complejas en que podemos representar, o mejor dicho, que estas soluciones representan el movimiento de la cuerda. Y para eso nos tenemos que acordar del principio de superposición. Entonces acá vamos a regresar a esta parte, a la ecuación 14. Entonces recordemos que nosotros tenemos una solución, o mejor a la ecuación 13. Nosotros tenemos una solución diferente para cada valor de n, ¿verdad? N es un número entero. Y para cada valor de n, esta ecuación que está acá es una solución. Entonces, la verdad es que tenemos tantas soluciones como valores diferentes nosotros le demos a n, ¿verdad? Básicamente infinitas soluciones. Entonces, la solución más general que nosotros podemos formar es la superposición lineal o la combinación lineal de todas las soluciones. Entonces, lo que hacemos es precisamente decir, entonces, una de esas soluciones, ¿verdad? La escribimos de esta forma, haciendo explícito que el coeficiente A y el coeficiente B van a funcionar para ese valor específico de n que nosotros tomemos. Y entonces así, esta va a ser la enésima solución, ¿verdad? Válida para un valor de n. Y entonces lo que hacemos es darnos a la tarea precisamente de formar la solución más general. Y esa va a ser la suma de todas las funciones u sub n que nosotros tengamos. O dicho de otra manera, ¿verdad? Hacemos esta suma de esta manera. Y entonces acá ya no son solo dos constantes que hay que averiguar, sino que son básicamente infinitas constantes, una para cada valor de n. Afortunadamente, despejar a y b sub n de esta ecuación es bastante sencillo y de hecho es el punto crucial del análisis de Fourier, que no vamos a ver ahorita en detalle, pero tal vez comentemos un poco más adelante sobre eso. Cuando nosotros usamos las técnicas de análisis de Fourier, nosotros podemos despejar las constantes a sub n y b sub n utilizando las propiedades de ortogonalidad de las funciones seno y coseno. Y entonces por el momento únicamente vamos a decir que cuando despejamos a y b de aquí de la ecuación 17, resulta que a es la integral de u sub 0, que es la función que nos dice cuál es la posición inicial de todos los puntos de la cuerda, es decir, cuál es la forma inicial de la cuerda. Y b sub n depende de la velocidad inicial de cada punto de la cuerda. Y entonces con esto básicamente nosotros encontramos todas las soluciones que las condiciones iniciales y las condiciones de frontera nos pueden dar. Entonces un poco más adelante vamos a ver algún ejemplo de cómo funciona esto. Pero en esencia este es nuestro método de separación de variables para la ecuación de onda.